Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Camila Giraldo. Soy cantante, estudiante de la Facultad de Artes ASAP y en esta ocasión vengo a compartirles cómo fue mi proceso de análisis para la interpretación de repertorio contemporáneo en este taller que nos ofreció el Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Lo primero fue elegir el repertorio que quería analizar, en el que tuve en cuenta tres parámetros principales. El primero, cuál me generaba suficientes preguntas. El segundo, qué tipo de retos se me presentaban, pues para identificarlos y asimismo poder abordarlos. Y lo tercero, tengo las herramientas técnicas suficientes para abordar el análisis o la interpretación de la obra. En este último punto me di cuenta de que tenía miedo. Tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente talentosa para asumir los retos que se me presentaban en estas obras que para mí eran pues realmente desconocidas y algo nuevo. Sin embargo, mi tarea fue asumir y entender que lo concreto lo entendía. Podía reconocer lo que estaba en la partitura escrito, los signos, el texto que se me ofrecía, lo podía entender. Y eso abstracto, que tal vez no reconocía tan fácilmente, era la tarea que tenía que explorar y que no tenía que tener miedo de explorar y experimentar unos nuevos caminos, porque finalmente luego vendría el entendimiento. En una de las sesiones, la maestra Beatriz Elena Martínez nos dijo la siguiente frase: una de las ventajas de la música contemporánea es que no existen grabaciones de todo. Aún tenemos la posibilidad de crear nuestras propias interpretaciones. Esto para mí fue muy importante y significativo porque me reafirmó que hay toda una gama de posibilidades para abordar cada pieza y que cuando escuchamos una versión antes de haber propuesto la nuestra, castramos nuestra creatividad interpretativa. Bien, una de las primeras obras que elijo para analizar es Mirror, del compositor Rodolfo Acosta. En ella noto varios detalles que me llaman la atención, como por ejemplo su carácter amétrico o una construcción piramidal entre la letra y la melodía. Sin embargo, lo que más me llama la atención es esta indicación que dice que el único evento coordinado entre la soprano y el piano es la primera nota que está allí indicada. Después de esto, el piano y la voz son completamente independientes. Al principio no comprendo bien a qué se puede referir con esto, es decir, no entiendo cuál es el sentido. Sin embargo, luego reflexiono sobre el significado del texto que dice: parece que estoy desafiando al destino, o lo estoy evitando. Y creo que el piano y la voz son personajes que representan el destino y el yo, cualquier yo, y por eso es que nunca tienen un punto de encuentro más allá del inicial, del nacimiento. Otra obra que me aventuro a analizar es Cliché, de Gonzalo Macías, para voz sola, y me encuentro con que es realmente difícil de digerir en términos visuales, por lo que intento hacer un acercamiento que sea un poco más conciso, como más sintético, lo que hago es reducir como esa línea morada, es la línea melódica, más o menos como la curva que hace. Si no aparece es porque son eventos únicamente rítmicos. Los compases son cada cuadrito de la cuadrícula del cuaderno, y demarco como partes cada vez que se indica un tempo distinto. Pero luego, al avanzar en la obra, en una revisión muy general, me doy cuenta de que hay símbolos que no se indican en el glosario. Y a pesar de que hago una investigación corta a través del alfabeto fonético internacional, no encuentro este símbolo, incluso preguntando a personas especializadas. Por lo que, por esta y por algunas otras razones,
decido retomar la interpretación de esta obra en otro momento, lo cual por supuesto es una decisión interpretativa a partir del análisis de lo que me he encontrado en esta partitura en particular. Otra de las obras que quise abordar fue Safo con Opus Caimantis de Eric Hughes para clarinete y voz. Realmente quise retomar porque ya había empezado una interpretación en otro espacio, sin embargo no había hecho un análisis real de lo que me estaba proponiendo Eric Hughes en la partitura. Y uno de los elementos que más me llamaron la atención fue unas propuestas de dinámicas poco convencionales, con más y con menos, que indicaban pues mayor intensidad o menor intensidad de esa dinámica en particular. Entonces, pues a partir de esas preguntas lo que hice fue generar una escala cromática en la que le asignaba un color a cada propuesta que encontraba en la partitura de dinámica. Entonces encontramos desde piano hasta forte, con un montón de gamas, y en una escala aparte y muy corta, un fortepiano y un sforzando. Entonces lo que hice fue ponerme a colorear la partitura simplemente con las indicaciones que veía y les asignaba el color que yo les había dado en esa pequeña tabla o en ese pequeño esquema. Esto lo que me permite es que visualmente me ubico en esas diferencias sutiles del sonido, pero que me obligan a ser consciente de que ahí están esas diferencias, así sean sutiles. El color las hace más evidentes. Y esto entonces me hace asumir, me hace llegar a la conclusión de que estas dinámicas indicadas son intenciones esenciales que, claro, pueden ser, digamos, un poco modificadas por la creatividad del intérprete o simplemente por la naturaleza de las frases, como por ejemplo un mezzo forte menos sostenido durante todo un movimiento. No es que me indique que todo el tiempo tengo que estar en mezzo forte, porque es interpretativamente imposible, o al menos para mí, que soy una de las intérpretes de la obra, y esto también hace parte del autoanálisis que hago al abordar esta pieza. ¿Qué capacidades tengo para exacerbar un mezzo forte o disminuir esa intención de mezzo forte? Pero lo que sí hace es que me sugiere que este mezzo forte menos, esta intención de mezzo forte menos, me mantiene en un ambiente de tensión y estatismo. Y a esta conclusión también llego gracias al análisis de la letra, del poema y del contexto de este poema. Por último, la obra que termino por analizar es King Harold's Saga de Judith Ware, y la forma que encuentro para analizarla es la traducción, varias formas de traducción. Una de las primeras formas es de un idioma a otro, y esta forma pues me ayuda a entender lo literal, ¿no? A entender claramente las anotaciones que realiza la compositora en la partitura, también el contexto que implican estas anotaciones, me ayuda a ver la estructura dramática, a entender los límites que establece la compositora y también a asumir las libertades a partir de lo que no está escrito. Esta revisión de un idioma a otro la hago en toda la partitura con respecto a las indicaciones de tempo, a las notas, a los nombres de las partes y a los subtextos que aparecen indicados cada vez que hay un nuevo acto. La segunda de las formas para traducir que encuentro es del signo a la caracterización. Esto solamente me funciona en un apartado particular de la partitura, y es en el reparto, cuando le dan todos los personajes a la soprano. En este caso, lo que hago es categorizar cada personaje por su género y luego asignarle unas características únicas a las posibilidades del sonido que tendrían esos personajes. La tercera forma de traducción que encuentro es de lo implícito a lo explícito. Esta, como requiere de tanto nivel de observación, también requiere de hacerse muchas preguntas, pero no solamente
de hacerse preguntas, sino de tomar decisiones a partir de esas preguntas y que esas decisiones tengan un resultado práctico. En este caso, que tengo dos posibilidades de personajes, fanfarria o algarabía, también tengo dos posibilidades de sonido. Y mi decisión de hacerlo de una forma u otra está influenciada por lo que veo en la partitura, sí, pero también de lo que pueda llegar a implicar en la interpretación y de los experimentos y de las exploraciones que yo misma pueda llegar a hacer a partir de esas preguntas y esas propuestas que nacen. Este es otro de los ejemplos. Cuando encontré una anotación que está en una parte más adelante de la que estoy analizando, que indica que esa cesura sin paréntesis es una pausa sustancial para respirar. Esa cesura la encuentro ahí en la fanfarria, en el movimiento que estoy analizando, y no solamente me indica que tengo que respirar, sino que además rompe la sensación métrica, porque si hubiera querido que respirara simplemente, me hubiera puesto, no sé, un silencio de semicorchea o un silencio de corchea, pero en este caso, que ni siquiera tengo una métrica, sino que simplemente me dan un tempo, un pulso, me dan la libertad de tomarme un tiempo sustancial para respirar y retomar la siguiente frase. Y por último, traducir de la instrucción a la interpretación, es decir, de lo que está escrito a lo que voy a hacer con mi instrumento. Sin embargo, esto primero implica una exploración. En este caso, la exploración que tiene que ver con los personajes tiene que ver con el sonido que le doy a esos personajes. Entonces, mi experimento se basa en decir, voy a hacer una fanfarria, entonces voy a hacer un sonido nasal. Voy a hacer una fanfarria mezclada con una algarabía, entonces voy a hacer un sonido nasal pero con aire. O voy a hacer solo una fanfarria por allí, en un espacio distinto al que me encontraba en el movimiento anterior. O voy a hacer simplemente una algarabía, es decir, una multitud. ¿Y cómo traduzco al sonido esta propuesta de un pianísimo, lontano, lejano? Pues entonces tal vez pueda ponerme las manos sobre la boca o un papel sobre la boca. ¿Qué pasa si hago eso? Y la única manera de hacer esto evidente era grabándome, porque si yo misma hacía el experimento intentando escucharme, no iba a dar el mismo resultado. De eso me di cuenta justamente en las sesiones. Los demás no escuchan lo mismo que yo siento, lo mismo que yo escucho internamente cuando estoy haciendo estos experimentos. Entonces lo que hice fue grabarme. Escuchemos un poco de lo que grabé. Telastic. Cheetahs with a truth. Chimpas with a truthless trick. Trick us in a trust tastic. Tell us all, talk all, hail, talk, all, tell, in, tastic. Tell us all, talk all, hail, talk, in, tastic. Hail, tastic. Tell tastic. Tell us your tastic. Tread us with a truth. Tempt us with a truthless trick. Trick us in a tastic. Tell us all, talk all, hail, talk, in tastic. Tell us all, talk all, hail, talk, in tastic. Ya después de haber llevado a cabo esta experimentación, entonces puedo
empezar a abordar con mayor seguridad los fragmentos de la obra que elegí para interpretar. Y no solo con mayor seguridad, sino también con mayor conciencia, con mayor conocimiento y también con más sentido del placer del proceso de construcción en el que aún está esta pieza y las demás. Fantastic. Fantastic. Tell us your fantastic. Treat us with a truth. Tempt us with a truthless trick. Trick us in a transal fantastic. Tell us all, tackle, hell, tell, fantastic. Epilogue. Back in Oslo, an ancient Icelandic sage ponders Harald's violent end. I have seen this all before. Ships returning to the harbor unloading not live men but corpses. Women weeping. Children who have never seen their fathers. It seems to happen often. And always they say the same thing. So many were killed. We will never forget and make the same mistake. But they do, and it happens again. Why did Harald bother? He should have stayed at home and made the best of it. I could have told him it wouldn't